Voy a presentar este paper. Voy a hacer dos cosas. Una pequeña introducción a lo que es servicio ecosistémico, que muchos de ustedes conocen el concepto, para quienes no lo conozcan. Y tres casos del common law que me parece interesante, que son casos donde el caso en cierta manera gira y se resuelve en algunos casos en relación a usando el enfoque de los servicios ecosistémicos. Entonces, déjenme empezar con esto que puede parecer un poquito chabacano, si quieren, pero en realidad tiene un objetivo, ¿ok? Fíjense, en esta viñeta, cuando se habla de un humedal, básicamente dice, bueno, no al calentamiento global, nuestro humedal brinda agua pura, aire fresco, miles de plantas, especies, animales, etc. La lógica del análisis del enfoque de los servicios ecosistémicos es mostrar los activos ambientales o recursos ambientales desde el punto de vista de las cosas buenas que ellos producen. La visión es distinta a lo que ocurría hace algunos años atrás, donde uno podía decir que un pantano, por ejemplo, era un lugar donde se crían mosquitos, por ejemplo. Hoy día la visión es distinta. Hoy día, cuando uno habla de pantanos, por ejemplo, uno habla de la capacidad que tienen de contener inundaciones, que fue un tema muy relevante, por ejemplo, para el caso del Katrina, que tienen capacidad de captura de carbono, que tienen capacidad de generar agua limpia, que tienen capacidad de generar turismo, capacidad de hábitat para la supervivencia de distintas especies. Entonces, lo que trato de reflejar un poco es que la forma en que uno ve los activos hoy día, desde el punto de vista del enfoque de los servicios ecosistémicos, es más bien desde el punto de vista de toda aquella riqueza y esas cosas que nos brindan. Que no era la forma tradicional de verla, y como alguien me comentó una vez, y siempre me recuerdo eso, es una forma de hacer visible lo invisible, aquellas cosas que no se veían. Quiero mostrarles un ejemplo, pero sé que no se va a ver bien, solamente traten de entender un poco en general qué es lo que estoy tratando de reflejar acá. Este es un estudio que llevó a cabo Constanza y un grupo de investigadores, donde ellos estaban tratando de encontrar el valor económico que generan los ecosistemas. Entonces ellos hicieron lo siguiente: ellos tomaron un conjunto de ecosistemas que no se ven bien, pero están acá y básicamente están separados en bosques, humedales, praderas, glaciares, etcétera, con sus distintas categorías. Calcularon la superficie de esos distintos ecosistemas en el planeta y acá en estas columnas reflejaron un conjunto de servicios o bienes que estos ecosistemas proveen. Por ejemplo, regulación climática, producción de agua, turismo, captura de carbono, etc. Y por cada celda identificaron un ecosistema particular, bosque por ejemplo, y determinaron en el Servicio Ecosistémico de Regulación Climática un valor que provee el bosque desde el punto de vista de la regulación climática que genera, y este es un valor por hectárea. Entonces luego multiplicaron por las cantidades de hectáreas mundiales y llegaron a una cifra que es una cifra que equivale a 3 veces, es una cifra anual en términos de valor que generan los ecosistemas anualmente, y es una cifra que equivale a 3 veces el nivel de producción material, o sea, lo que pudiéramos decir el PGB mundial. Y causó mucho impacto. Quiero hacer dos afirmaciones un poquito antes de seguir adelante, porque yo lo he escuchado en este seminario y lo he escuchado otras veces, y el tema de que no se puede valorar el medio ambiente. Básicamente acá lo que están haciendo los investigadores es reconocer que el medio ambiente tiene un valor y explicitarlo. No es mercantilizarlo ni nada por el estilo, es básicamente ponerlo en perspectiva y decirle a la gente lo que esto dice: oiga, mire,
cuando explota estos recursos naturales, recuerde que si uno los compara con el capital artificial, esto vale 3 veces más. Y yo soy economista, por lo tanto no comparto la posición de que esto en general no se pueda valorar. Lo que sí comparto es que es difícil valorarlo y quizás con un montón de incertidumbre, pero se puede hacer. Y a la larga, uno muchas veces tiene que tener una estimación que no procede de ninguna metodología, sino que una estimación general. Pero algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo se establecen estos números. Bueno, la capacidad de captura de carbono, los científicos saben cuánto carbono, cuántas toneladas de carbono puede capturar, por ejemplo, una especie determinada en un año. Y si hoy día tienen un precio del carbono a nivel mundial, saben que pueden multiplicar eso por la cantidad de toneladas de carbono de un bosque y pueden determinar, por ejemplo, si dañan ese bosque, cuánto es lo que pierden en términos monetarios por la pérdida de capacidad de carbono de ese bosque, u otras cosas más. Entonces, hay distintas metodologías, pueden ser cuestionables o no, pero se puede hacer. Y en unos casos, claramente, es mucho más difícil que en otros casos. Entonces, esto dio lugar a todo un debate en términos de, más que los valores en términos de estas cosas, que los ecosistemas generan servicios y que son servicios vitales para el hombre y que si uno los compara con los servicios que provee el capital construido son muchas veces más. Bueno, pero también surgió un montón de críticas a este estudio. Por ejemplo, una de ellas decía, ok, bien, sabemos el valor de la tierra y ahora que lo sabemos, yo me pregunto a qué se la podemos vender o qué vamos a hacer con el dinero que recibamos de eso. Es bastante irónico. O cómo un parásito va a valorar su propio hogar. Básicamente la lógica en este caso de Res es que la economía es un parásito que se nutre de la naturaleza y le estamos pidiendo a esa misma economía que le dé un valor a la naturaleza de la cual se nutre. Pero bueno, pero el tema se asentó y entonces en el 2005, bueno, a principios de los 2000, básicamente se llevó a cabo algo que se llamó el estudio de los ecosistemas del milenio, donde se formalizó esta lógica de que los ecosistemas proveen un conjunto de servicios. Se hizo una categorización, básicamente esta es una de las categorizaciones que existen, pero quizás la más aceptada, y se catalogaron los servicios que proveen los ecosistemas en servicios de provisión, aquellos que el ecosistema entrega directamente, por ejemplo, como madera de los bosques, agua limpia, leña, etcétera, recursos genéticos. Servicios de regulación, como la regulación climática que proveen los ecosistemas, o la regulación de enfermedades, etcétera, la purificación de agua. Servicios culturales que tienen que ver con ecosistemas que tienen un valor en sí por aspectos espirituales, religiosos, estéticos, etcétera. Y servicios de soporte, ciclo de nutrientes, etcétera, y otros que son servicios que sirven para generar estos otros servicios. Y esta lógica ha servido, esta forma de ver las cosas, ha servido en muchos campos. Yo tengo algunos ejemplos acá en los temas de valoración en el análisis costo-beneficio, porque ahora básicamente es relativamente más fácil poder valorar un ecosistema a partir de los distintos servicios que ese ecosistema provee y también valorar, establecer los costos cuando ese ecosistema se daña. Pago por servicios ambientales, son casos donde se han establecido mecanismos, por ejemplo, para proteger cuencas que sirven para producir agua potable, digamos, de calidad para consumo humano y entonces se incluye en la boleta un monto por la protección de esas cuencas. Y muchos otros ejemplos más que están acá. Y yo voy a hablar un poquito de casos que tienen que ver con adjudicación de controversias ambientales donde el tema de servicio ecosistémico está presente. Y voy a hablar de 3 casos de Estados Unidos, del common law americano.
para hablar de Estados Unidos, no hablar de casos nuestros, pero en Chile hay algunos casos también donde esto se ha llevado a cabo. Este caso es un caso que llegó hasta la Corte Suprema, es Barrow of Harvey Cedars con Caran. Básicamente consiste en que una familia, los Caran, poseen una casa, esa que está ahí, con vista al océano, en las playas de New Jersey. Y tienen vista al océano, y entonces Barrow of Harvey Cedars, que es la municipalidad de Harvey Cedars, decidió tomar una parte del frontis de la propiedad de los Caran para construir una barrera, unas dunas y extender la playa para proveer un servicio ecosistémico típico que proveen las dunas, que es la protección contra inundaciones. La zona ha sido atacada por el huracán Sandy, que había generado mucha destrucción, y entonces ahora lo que está haciendo la municipalidad es construir una barrera de protección para cuando viniera el siguiente huracán. Entonces, como funciona en Estados Unidos, ellos fueron a tomar esta parte, un cuarto del terreno de los Caran. Los Caran se opusieron. Al oponerse, entonces la municipalidad decidió expropiar el lugar, pero en Estados Unidos para expropiar tienen que llegar a un acuerdo que se llama compensación justa. Y básicamente consiste en determinar, es una compensación que consiste en determinar la caída en el valor de la propiedad en el momento exactamente antes de que se construya esta barrera y después. Y esa diferencia es la compensación justa. Un tribunal arbitral determinó esta compensación justa, los Caran no estuvieron de acuerdo con eso y entonces el tema se fue a juicio por jurado, donde el juez estableció algunas reglas donde el jurado tenía que decidir. Entonces, uno de los elementos de debate acá, los Caran pidieron una compensación de $380,000. Entonces, uno de los debates, que es básicamente la estimación, en que había relativo acuerdo, que era el valor que la propiedad tendría antes y después de que se construyeran las dunas. Básicamente el impacto de los Caran es que en el segundo piso ellos antes tenían una vista al océano y ahora tenían una vista a una duna, una playa extendida. Y el punto acá fue un debate en Estados Unidos acerca de si cuando ustedes van a compensar, ustedes tienen que considerar también los beneficios que les trae la infraestructura que está construyendo en este caso la municipalidad. O sea, el argumento de la municipalidad era, está bien, aquí hay una pérdida del valor de la propiedad de los Caran, pero también nosotros estamos dando, al menos van a tener una casa, porque estamos poniendo una protección contra inundaciones que a ellos les va a traer un beneficio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la municipalidad, a la indemnización que se había determinado, había que descontarle esos beneficios que se le iban a entregar por la barrera, por la protección contra inundaciones. Y el punto de los Caran fue que la ley en Estados Unidos hasta ese momento había establecido que estos beneficios, cuando eran comunes, no podían descontarse la indemnización. Solamente podían descontarse cuando eran beneficios particulares para esta propiedad. Por ejemplo, si construyen un puente, tienen que tomar parte de la propiedad de una persona, pero a esa misma familia le dan una accesibilidad que antes no tenían. Y entonces el debate surgió, y en este caso el debate básicamente en términos de cómo definen beneficios generales versus beneficios particulares. Al final, en este caso, se decidió que los beneficios de la protección contra inundación eran generales, por lo tanto no se podía descontar, y el juez instruyó específicamente al jurado a que no aceptara prueba que mostrara los beneficios que tenían las dunas. El jurado así lo hizo y entonces condenó de indemnización de $350,000. Harvey Cedars apeló, llegó a la Corte Suprema, se revisó el tema y la Corte Suprema decidió de que los Caran obtenían un beneficio también al construirse esta barrera contra inundaciones y por lo tanto reenvió a que se rehiciera el juicio ahora con un jurado que tenía que considerar
los beneficios debido a las dunas. O sea, básicamente eso va a significar que a la indemnización original de $350.000 se le tenía que descontar todos aquellos beneficios que la familia iba a obtener. Entonces la familia, sabiendo lo que venía, al final acordó entonces una indemnización de $1, más gastos de litigio. Desde esa época, en este tipo de expropiaciones, el orden de pago a la familia ha estado en alrededor de $300 por la jurisprudencia que esta causa generó. Entonces, eso es uno de los temas, una de las resoluciones importantes del último tiempo, y básicamente tiene detrás un concepto de servicios ecosistémicos. El segundo caso que les quiero mostrar, este es un amicus curiae que presentó John Rule. John Rule es un famoso abogado de la Universidad de Vanderbilt, quizá uno de los abogados con más especialización que hay en servicios ecosistémicos. Tiene un libro incluso que se llama Ecosystem Services and Law, y decidió presentar este amicus curiae que es interesante si alguna vez ven el amicus curiae. Lo primero que tienen los amicus curiae que se presentan a la Corte Suprema, como en este caso, es amicus interest, que es el primer párrafo, que es mostrar por qué razón están escribiendo un amicus en este caso particular. Bueno, en este caso se trata de un río, que es en realidad la cuenca se llama Apalachicola-Chattahoochee Flint River, y es un río que va entre Georgia, toma parte de Alabama y llega hasta la Florida. Entonces ellos tienen algo que se llama apportionment, que es básicamente una repartición entre, cuando son ríos interestatales, una repartición del río, básicamente del agua del río. Este río en particular está siendo utilizado para extracción de agua por la ciudad de Atlanta y para algunos efectos turísticos. Y básicamente el punto acá es que lo que reclama Florida es que cuando hacen eso río arriba, a ellos no les dejan mucha agua disponible en una cuenca que para ellos es muy importante por el hábitat que tiene. Entonces, básicamente el punto del amicus es, mire, en general lo que hemos hecho en estos casos de apportionment es repartir el agua. O sea, decir cuánta agua dejamos en un estado, cuánta agua dejamos en el otro. Pero dice, en realidad el agua limpia es un servicio que provee el río, pero no es el único servicio. Pero siempre lo que hacen los jueces es repartir el agua. Pero dicen, no, pero hay algunos casos donde se ha visto de una manera distinta. Un caso que ocurrió en California, básicamente la discusión era en términos de que en el río, en la parte que llegaba a California, no me acuerdo cuál es el otro estado, llegaban menos peces de los que debían llegar. Y entonces en ese caso los jueces lo que hicieron fue no repartir el agua entre los dos estados, sino que repartir la cantidad de peces entre los dos estados. Y entonces el punto que hace Rule es, mire, básicamente en este río, el río está dando servicios de regulación, en este caso agua, y culturales, turismo, en el estado de Georgia, pero el estado de Florida está dando básicamente servicios de regulación y servicios de soporte. Y son igual importantes. Y le dicen a los jueces, mire, vea este concepto y veamos una forma en que lo que se reparta sean los servicios ecosistémicos, que al final en el apportionment queden suficientes servicios ecosistémicos de regulación y de soporte para Florida y no solamente focalizado en el servicio de provisión que es el agua. Pero es un caso que está en discusión en la Corte Suprema, pero es también muy interesante por el efecto que está teniendo. Y el tercer caso, el caso de Rapanos en Estados Unidos. Bueno, esto empieza así. Esto empieza con una familia que llena un humedal para un desarrollo inmobiliario sin un permiso para hacerlo. Y entonces el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos lo fiscaliza y le aplican cárcel y multa, porque en Estados Unidos hacer esto es crimen. Y entonces él reclama, va a la justicia, básicamente porque dice que su humedal no está regulado. Y ahí hay un tema de antiguo debate en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo que el Clean Water Act regula son lo que se llama aguas de Estados Unidos,
pero que básicamente se ha traducido a través del tiempo como aguas navegables. Y básicamente en general se refiere a lo que se regula son los grandes ríos, el Mississippi, etc. Esa es la regulación original como está en Estados Unidos. Pero luego, a partir de ahí, eso es lo que dice la ley, y lo que dice la ley es bastante ambiguo. Entonces, básicamente las agencias de gobierno han ido refinando un poco qué es lo que se debe regular. Y entonces han decidido que dentro del concepto de aguas navegables también tienen que considerar los estuarios o aquellos cursos de río que conectan con el río principal. Y eso también es regulable. Y entonces surgió el tema de si se regulan los humedales o no. Y el punto es que lo que en Estados Unidos se regula hasta ahora, de acuerdo a la ley, son las aguas navegables, los estuarios que llegan hasta ella, pero este humedal en particular estaba a 20 millas del principal río navegable. No tenía una conexión directa con el río navegable, y el punto que hizo la persona que fue, que supuestamente fue la infractora, es decir que por ley los humedales no son regulables. Y el caso llegó hasta la Corte Suprema, y el caso se decidió por 4 votos a favor del demandante, del que haya sido el infractor, 4 votos en contra del demandante y un voto concurrente de Kennedy en favor de la posición ganadora, que era la posición del demandante. Básicamente el voto de los 4 que estuvieron a favor del demandante fue redactado por el juez Scalia, y básicamente dijo, mira, en realidad lo que la ley dice es que tienen que llegar hasta el río, en realidad dice que los humedales que se regulan son aquellos humedales que son adyacentes al río. Y adyacente, desde el punto de vista literal, significa pegado al río navegable. Eventualmente aceptaban que pudieran tener zonas de inundación que los separaran, pero la ley dice pegado. Y este está a 20 millas, por lo tanto ellos sostuvieron la posición del demandante. La posición de los otros 4 jueces fue que las aguas de Estados Unidos eran regulables y estas aguas correspondía a que la regularan, pero además hicieron una especie de nexo hidrológico entre el humedal y el río. O sea, tenían como pequeños arroyos que casi siempre estaban secos, pero que conectaban de alguna manera con el río. Esa fue la posición de los otros 4. Y la posición del juez Kennedy, que fue sostener la posición favorable al demandante, básicamente lo que dijo es que lo que debería hacerse es verse todo esto como un ecosistema integrado, general, y ver las distintas funciones que tenía el ecosistema y ver las distintas interrelaciones que tenía. O sea, que por ejemplo, un río y un humedal estuvieran separados por 20 millas, no significaba que no era regulable si, por ejemplo, era importante para el hábitat, que a la larga iba a tener efecto, para el hábitat en el humedal, que a la larga podía tener efecto, por ejemplo, en el río que era navegable. Eso es básicamente una lógica de, aunque no lo menciona así, una lógica de enfoque de servicio ecosistémico. Ese fue el resultado, fue bastante polémico, porque el punto es cómo hacen el rolling down. O sea, y él decidió que lo que había que hacer, había que estudiar caso a caso algo que llamaba nexo significativo. O sea, en cada caso no había que llegar y desecharlo porque estuviera lejos, sino que había que analizarlo en su conjunto y ver si, desde el punto de vista biológico, químico, había un nexo significativo entre este caso el humedal y el río. Y el punto fue que las cortes inferiores entonces no sabían cómo interpretar ahora. ¿Son los humedales regulables o no son los humedales regulables? O sea, ¿cuál es la posición que tenían que seguir? La posición que ganó es una posición que plantea lo que decía Scalia, que tenían que ser adyacentes, o sea, estar pegados al río, y la posición también que planteaba el juez Kennedy, que tenían que tener un nexo significativo. Hay un precedente en Estados Unidos que dice que cuando tienen situaciones como estas tan pegadas, básicamente lo que tienen que optar es por la definición que es la como más estrecha, con la que en general los 5 acordarían. En base a eso, muchas cortes empezaron a utilizar el concepto de nexo significativo del juez Kennedy, pero nunca fue claro cuál era la interpretación final. A veces me había olvidado, por eso puse eso. Dije, ¿por qué puse ese dibujo?
Bueno, Femenina siempre dice que yo pongo memes en las presentaciones y se ríe, pero básicamente lo que dice, ok, es un lindo humedal, algún tipo de protección federal ahí, y está leyendo la edición de Rapano y dice, bueno, no está claro todavía. La historia debería terminar acá, pero en realidad termina recientemente, porque en el año 2016, el presidente Obama decidió emitir una orden ejecutiva que básicamente sostenía, en el caso de los humedales, la regulación basada en la decisión del juez Kennedy, que era el nexo significativo. En febrero del 2017 de este año, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en la cual dice explícitamente que para la regulación de los humedales la agencia lo que van a tener que seguir es la decisión de Scalia. O sea, básicamente la menciona la decisión de Scalia y básicamente restringe ahora la regulación de humedales, la restringe un montón en realidad en lo que era originalmente, porque la restringe solamente a aquellos humedales que están pegados a cursos de agua que son navegables. Bueno, termino acá. Quería mostrarles esos 3 casos solamente como una idea general, ¿ves? De que el concepto de servicio ecosistémico es un concepto que se está instalando probablemente, incluso en aspectos de decisión judicial está empezando a tener alguna aparición. Gracias.